Muy bien, viernes 29 de octubre vamos a iniciar con el curso de religión y vamos a recordar los temas que hemos trabajado hasta esta fecha. Dice, el Señor escogió a 12. Dios escoge a 12 hombres para que Muy fueran Jesús. Ya, a ver, escoge hacemos 12 un momento hombres. silencio. El Señor Jesús. ¿Quiénes serán los discípulos? ¿Por qué Jesús habría escogido a esas personas? ¿Qué de especial tendrían esas personas para que los escoja? Eran honrados Ellos aprenden de la palabra de Dios para que luego le digan a las demás personas. Ya, a ver, nos vamos a ir en orden, ¿sí? ¿No? Los apóstoles, ¿no? Eran personas como nosotros, comunes y corrientes, ¿no? Que tenían diferentes actividades económicas en las cuales trabajaban, ¿no? Pero Jesús, como era un hombre sabio e inteligente, escogió a 12 personas, ¿no? Que tengan diferentes costumbres, cualidades, características, ¿no? Entre ellos también habían algunos que eran personas que no tenían un corazón bueno, ¿no? Y otros que sí tenían un corazón bueno. Pero los 12 apóstoles eran las personas que le iban a seguir a Jesús, ¿no? En toda su trayectoria, ¿no? Hasta que él vino estuvo con nosotros en la tierra, ¿no? Ellos se encargaban de acompañarlo, de conseguir la comida, ¿no? De poner orden, ¿no? Cuando Jesús, ¿no? Tenía bastante multitud y lo escuchaban, pues, ¿no? Eran 12 personas que dejaban muchos de ellos sus hogares, ¿no? Su trabajo para seguirlo a Jesús, ¿no? Esa era la misión. Muchos de ellos, después que Jesús ya subió al cielo, ¿no? Prosiguieron, ¿no? Con su palabra, ¿no? Dando a conocer, ¿no? La historia de Jesús, escribieron la Biblia, ¿no? Dejaron sus escritos para nosotros, ¿no? Hasta la actualidad, saber qué pasó en aquella época, pues, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, ¿no? El Señor, vamos a poner, a ver, el Señor Jesús, ¿no? Jesús escogió a 12 discípulos, ¿no? Para que fueran sus hombres. Para que fueran sus hombres, mis hombres. ¿no? Hombres, punto seguido. Punto seguido, ¿no? Los seguían a todas partes, ¿no? Él les enseñaba de Dios, muy bien, de Dios, ¿no? Y así luego los discípulos contaban la historia a otros hombres, ¿no? A otros hombres, ¿no? Y esos otros hombres somos nosotros. Imagínense, ha pasado tantos años y nosotros sabemos de esa historia. Gracias a quién? A los escritos, a los cuentos, a las historias, ¿no? Que han pasado de generación en generación, ¿no? 2, dice, menciona las herramientas que usó. ¿Quién era el padre de Jesús? José el carpintero, ¿no? José el carpintero, ¿no? Y lo que utilizaba era martillo, serrucho, madera y lápiz. Martillo, serrucho, madera y a ver, un momento, por favor. Bien, ¿no? A ver, ¿quién lo habrá escogido? A José, ¿no? Dios lo escogió, ¿no? Dios lo escogió. Se había acabado Dios lo escogió, ¿no? Dios lo escogió a José, dijo, ¿no? Voy a buscar un buen hombre para que sea el esposo de María y sea el esposo de Jesús. Y Dios, ¿no? Miró desde los altos, ¿no? Y vio a ver quién podría ser el indicado y lo vio a José, ¿no? ¿Por qué José? Porque era un hombre de buen corazón, un hombre justo, un hombre con principios, un hombre con valores, ¿no? Y María se iba a casar con con José, y de pronto, ¿no? José dijo, pero no me quiero casar, ¿no? Porque ella va a tener un hijo, y ese hijo no es mío. Y cuando José dormía, se presentó un ángel, ¿no? Y le dijo, no, tú te tienes que casar con María, ¿por qué? Porque tú vas a tener el Hijo de Dios, ¿no? Y José se casó con María y tuvieron a Jesús, ¿no? Y José aprendió y lo que quiso mucho a Jesús, le enseñó todas las cosas que un papá debe enseñar a un hijo, ¿no? ¿El papá debe enseñar cosas buenas o cosas malas?
Buenas, ¿no? Cosas buenas, muy Para bien, enseñar a ¿no? decir por favor y gracias. Muy bien, ¿no? El papá, ¿no? Es la persona, ¿no? Que a veces nosotros decimos, ay, mi papá es malo porque me pegó, porque me gritó, porque no, papá no es malo, ¿no? Papá sabe por qué nos educa, ¿no? Si papá te castiga, ¿no? Entonces sabe por qué papá te castiga, ¿no? Si papá de repente está molesto, pobre papá, ¿no? Papá trabaja todo el día y a veces llega a la casa y te dice, trae tu cuaderno. No he hecho la tarea. Imagínense, papá viene cansado, trabajó mucho, mamá también trabajó muchísimo, ¿no? Y de pronto ustedes no han hecho la tarea. Entonces papá se va a molestar. Un ratito, Emily, por favor. Entonces, ¿no? Se molesta papá, ¿no? Y nosotros decimos, mi papá es malo, papá no es malo, mamá no es mala, ¿no? Papá y mamá quieren que ustedes sean pues personas muy buenas, ¿no? Exitosas, ¿no? Entonces, papá y mamá tienen que corregir, siempre llamarles la atención cuando hacen ustedes las cosas mal, ¿no? Bien, ahora sí, Emily, a ver qué nos quieres decir. Nuestro papá y nuestra mamá nos pegan porque nos quiere educar, nos quiere. No necesariamente se les pega, ¿no? No necesariamente se les pega.